El orden del día corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una disposición transitoria al presupuesto de egresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2020. Tienen el uso de la misma la palabra los diputados autores de la misma, miembros de esta comisión permanente. Diputada Roxana será quien dará lectura a esta iniciativa. Con el permiso de la presidencia. Adelante, diputada Roxana. El agua es, en su aceptación más simple, un recurso natural, de cantidad limitada e indispensable para vivir dignamente. Su efectivo acceso y disfrute hoy es considerado un derecho humano esencial, del cual depende además la realización de muchos otros derechos humanos. Derecho humano al agua que establece la Organización Mundial de la Salud es de 100 litros diarios de agua por persona, equivalente a 36.5 metros cúbicos de agua por año por persona. En el contexto internacional, la Organización Mundial de la Salud señaló que para el año 2017 se contaba con 2.100 millones de personas sin agua potable en el planeta. Ese reconocimiento del agua como un derecho humano merecedor de una especial protección ha tenido un lento pero importante recorrido, principalmente en el ámbito internacional. Todos esos reconocimientos previos abonaron la construcción de parámetros jurídicos de interpretación y definición de alcances del derecho al agua. Es así que el día 28 del mes de julio del año 2010, a través de la resolución marcada con el registro 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. La resolución exhorta a los estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a proporcionar la capacitación y la transferencia de tecnologías para ayudar a los países, en particular a los países en vías de desarrollo, a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos. Asimismo, en el mes de noviembre del año 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó la observación general marcada con el número 15 sobre el derecho al agua. Específicamente, en el artículo 1.1 establece que el derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna, definiendo esa observación también al derecho al agua como aquel derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico. Adicionalmente, en su observación general número 14 sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, el Comité DESC reconoció el vínculo indisoluble entre el derecho al agua, el derecho a un medio ambiente sano y el derecho a la salud, y estableció explícitamente que todo ser humano tiene derecho a disfrute del más alto nivel posible de salud para vivir dignamente. Todo ese escenario fue sustentado y percibido ante la preponderante necesidad de realizarlo, esencialmente ante el problema de escasez de agua en el entorno internacional. De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua, México se ubicó en el lugar número 86 entre 177 países. En relación al comparativo de disponibilidad de agua en la región de América del Norte entre Canadá, Estados Unidos y México, vemos que nuestro país es el que cuenta con menor cantidad de recursos hídricos, porque según información oficial de la anualidad del 2016 de la Semarnat Conagua, Canadá contaba con 80.746 metros cúbicos por cápita, Estados Unidos de América con 9.538 metros cúbicos per cápita, mientras que México contaba con 3.692 metros cúbicos per cápita para el año 2015.
Otro dato de contraste es que durante 35 años se disminuyó casi a mitad la disponibilidad de agua en México, porque para el año de 1980 se contaba con 6.958 metros cúbicos per cápita, equivalente al 46.9% de disminución durante el periodo mencionado. Sendo dato de referencia que da cuenta del tamaño del problema de escasez de agua en México es que, de acuerdo con Semarnat y Conagua 2014, de los 653 acuíferos del país, en el año 1975 se contaba con 32 acuíferos sobreexplotados, mientras que para el año 2013 en nuestro país ya teníamos 106 acuíferos sobreexplotados y de estos se extrae el 58% del agua subterránea para todos los usos. En el plano estatal, en Zacatecas, algunos datos de referencia sobre la vulnerabilidad del derecho humano al agua es que durante 25 años correspondientes al periodo 1980-2005 se tuvo una disminución en cuanto a la población sin agua entubada en la entidad zacatecana, que pasó de 381.975 personas en el año 1980, equivalente al 33.6% de la población total, mientras que para el año 2005 bajó a 157.285 personas, equivalente al 11.5% de la población total de la entidad. Sin embargo, el problema de escasez de agua en Zacatecas durante los años del periodo 2005-2015 se agudizó, porque en el año 2010 un total de 168.446 personas, equivalente al 11.3% de la población total, mientras que en el año 2015 se incrementó hasta 374.273 personas, equivalente al 23.7% de la población total zacatecana. En la realidad municipal de Guadalupe, que según datos del INEGI para el año 2015 contaba con un total de 187.918 habitantes, de los cuales únicamente el 93.2% cuenta con la disponibilidad de servicios de agua entubada en sus viviendas, lo que significa que 12.778 guadalupenses no tienen garantizada el agua entubada en sus viviendas. En Morelos, según el INEGI, para el 2015 contaba con un total de 12.354 habitantes, de los cuales únicamente el 88.9% cuenta con disponibilidad de servicios de agua entubada en sus viviendas, lo que significa que 1.371 morelenses no tienen garantizada el agua entubada en sus viviendas. En Betagrande, según el INEGI, para el 2015 contaba con un total de 9.796 habitantes, de los cuales únicamente el 66.5% cuenta con disponibilidad de servicio de agua entubada en sus viviendas, lo que significa que 3.281 habitantes de Betagrande no tienen garantizada el agua entubada en sus viviendas. En el municipio de Zacatecas, según el INEGI, para el 2015 contaba con un total de 146.147 habitantes, de los cuales únicamente el 93.2% cuenta con agua, disponibilidad de servicios de agua entubada en sus viviendas, lo que significa que 9.937 habitantes de la capital zacatecana no tienen garantizada el agua entubada en sus viviendas. Los anteriores datos indican que en términos de impacto del derecho humano, el agua, con las medidas que se pretende tomar por parte de la GIAPAS de incremento a las tarifas del agua potable, afectaría a un total de 328.848 personas que disponen de agua entubada en sus viviendas. Considerando los 4 municipios que abastece el agua potable dicho organismo, Guadalupe, Morelos, Betagrande y Zacatecas, cuentan con un total de 356.215 habitantes que conforman la población total de los 4 municipios mencionados. Además de que en cuanto al rubro de accesibilidad, 27.367 habitantes, equivalente al 7.7% del total de la población, no contaban con agua potable entubada en sus viviendas. Por todo ello, los estados incurren en una violación del derecho a la salud,
derivado de su deber de protección, si no toman todas las medidas necesarias para evitar que terceros violen este derecho en perjuicio de personas bajo su jurisdicción, incluyendo omitir tomar acciones para impedir la contaminación del agua, el aire y el suelo por las industrias extractivas y manufactureras. Finalmente, la resolución marcada con el alfanumérico A/HRC/RES/18/1 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas del 12 de octubre del 2011, reconoció que el derecho al agua potable y sanidad se deriva del derecho a gozar de un adecuado nivel de vida y que está en estrecha relación con el derecho a gozar del más alto nivel de salud mental y física posible. Como consecuencia de los anteriores desarrollos, se reconocen 3 elementos básicos dentro del alcance del derecho del agua: el derecho a disponer de agua suficiente, salubre, asequible y accesible; el derecho a destinarla a los usos personales y domésticos, así como a la satisfacción de otros derechos de la que es titular; el deber de los estados de garantizar su acceso en condiciones que aseguren su suministro a las generaciones presentes y futuras, así como de asegurar su respeto por parte de quienes pongan en riesgo su conservación. Desprendiéndose así que este derecho humano ha sido ya reconocido exponencialmente por los organismos internacionales, no solo aquellos que se encargan del estudio jurídico de los derechos mundialmente o bien en comunidades de territorios continentales ajenas a la nuestra, sino que también por aquellos órganos jurisdiccionales a los que el Estado mexicano y consecuentemente nuestra entidad federativa forma parte, es decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La CIDH considera que el acceso al agua se encuentra estrechamente vinculado al respeto y garantía de varios derechos humanos, tales como el derecho a la vida, a la integridad personal y al principio de igualdad y no discriminación, entre otros. En este contexto, la Comisión advierte que la falta de acceso al agua afecta a los grupos, personas y colectividades históricamente discriminadas, tales como mujeres, niños, niñas y adolescentes, pueblos y comunidades indígenas, afrodescendientes, poblaciones rurales y urbanizadas en asentamientos precarios, personas privadas de libertad, personas con discapacidad, adultos mayores, entre otros. Asimismo, una situación de especial preocupación para la CIDH se refiere a las consecuencias de la pobreza y la pobreza extrema en las Américas. En el ámbito internacional, se ha reconocido que las personas que viven en situación de pobreza sufren de manera desproporcionada las consecuencias de la obstaculización del acceso al agua y a un saneamiento adecuado, lo que repercute de manera agravada en el goce de sus derechos económicos, sociales y culturales, limitando así las posibilidades de salir de la pobreza y romper el círculo de la exclusión y desigualdad. La CIDH observa con preocupación que la información disponible indica que la falta de agua potable y de saneamiento es considerada la segunda causa principal de morbilidad y mortalidad en niños y niñas menores de 5 años en el hemisferio. Por ello, el acceso a agua de calidad, es decir, salubre y apta para el uso y consumo humano, es necesario para evitar la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua y para satisfacer las necesidades de consumo, cocina, higiene personal y doméstica. Por su parte, de manera armónica y alineada con las disposiciones internacionales, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su numeral 4, en la anualidad del 2012, reconoce el derecho humano de acceso al agua, donde literalmente indica y reza: toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico, en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos.
estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. De igual forma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo órgano jurisdiccional de nuestro país, ha interpretado este derecho de manera clara y concisa, al menos en las siguientes interpretaciones aisladas. Derecho humano al acceso al agua, obligaciones que impone a los estados y a los agentes no estatales. De acuerdo con la Observancia General número 15, emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el derecho de acceso al agua impone 3 tipos de obligaciones a los estados, consistentes en a. Abstenerse de obstaculizar directa o indirectamente su goce, obligación de respetar. B. Impedir a terceros toda injerencia en su disfrute, obligación de proteger. Y C. Adoptar medidas legislativas, administrativas o presupuestarias judiciales de promoción y de otra índole adecuadas para ser plenamente efectivo, obligación de realizar. Asimismo, cuando los agentes no estatales presentan los servicios de abastecimiento del recurso hídrico o están a su cargo, también están constreñidos a dichos deberes, los cuales diminan de las leyes nacionales sobre el acceso al agua y a su uso. Agua como derecho humano a la subsistencia. Se transgrede cuando las autoridades responsables no acreditan haber destinado los recursos económicos de una manera oportuna y eficaz. El artículo 4, párrafo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho al acceso al agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, y que el Estado es el responsable de garantizar este derecho. Por su parte, conforme a los artículos 74, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 63, fracción 9 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, que prevén el principio de anualidad en relación con la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos de la Federación y del Estado, los presupuestos de egresos especifican el monto y el destino de los recursos económicos que se destinan al desarrollo social y que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. Recursos que, de conformidad con los artículos 134 de la Constitución Federal y 85, fracción quinta, de la Constitución Local, deben ser administrados y ejercidos de manera puntual, con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer el objetivo para el que fueron destinados. Por consiguiente, si dichos recursos deben ser ejercidos y aplicados para cumplir con los fines previstos o acotados a la prestación de los servicios públicos de agua, drenaje y alcantarillado, entre otras necesidades básicas de la población, y las autoridades responsables en el amparo no demuestran haberlos ejercido de manera oportuna y eficaz, transgreden el derecho humano al agua por no adoptar medidas apropiadas de carácter administrativo y financiero o de cualquier índole en el ejercicio del gasto público. Ante ese escenario, el Consejo Directivo de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas decidió comenzar una estrategia consistente en el aumento de los costos para atacar las deficiencias en el servicio prestado, además de diferentes problemáticas internas tales como gasto corriente y deuda. El Consejo Directivo de la GIAPAS suele reunirse a fines de cada año bajo el argumento de implementar medidas, como se dijo, para rescatar su operación financiera, principalmente para pagar los adeudos de esa junta ante el Instituto Mexicano de Seguridad Social o la Comisión Federal de Electricidad, por citar un par de ejemplos, y sus obligaciones patronales como el gasto corriente. No obstante, esas medidas determinan siendo ajustes a la tarifa del servicio del vital líquido, debido a que supuestamente no se recaudan recursos suficientes para su operación y por el contrario los adeudos siguen creciendo. Por ello es que se impacta al bolsillo de los usuarios de la GIAPAS, en donde aproximadamente el 80% de las familias zacatecanas y el 18% lo comprende la iniciativa privada. Es menester resaltar que esa alza no atiende a una razón apegada a una lógica administrativa, mucho menos a una inflación anual,
y lo podemos apreciar con la siguiente cronología. 1. El día 28 de diciembre del 2018, en sesión ordinaria del órgano de gobierno de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas, se llevó a cabo lo que para las administraciones públicas de los municipios que integran a esa junta, el primer aumento a la tarifa del servicio de agua potable, mismo que consistió en la cantidad de 6 pesos a partir del mes de febrero del 2019. 2. Luego, el día 15 de enero del 2019, en sesión ordinaria de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas, se autorizaron incrementos más invasivos que el anteriormente citado, quedando como a continuación se especifica. Consumo mensual o sector. De 0 a 10,000 litros por mes, un incremento mensual, el porcentaje de inflación. A partir de 11,000 litros de consumo, el incremento mensual fue ajuste de 23.83%. Sector doméstico 3, aproximadamente a 14,727 usuarios. El incremento con la inflación anual de 4.83% de marzo a diciembre tendrá un incremento mensual de 2.38%. En los sectores comercial, industrial, hotelero y espacios públicos, el ajuste de la inflación anual y del 23.83%. El más reciente ajuste fue lo autorizado en sesión de ese órgano el pasado 22 de noviembre del 2019, el cual consistió de la siguiente manera. Consumo mensual o sector. Doméstico 2, incremento mensual 140 pesos. Doméstico 3, incremento mensual 213 pesos. Comercial, incremento mensual 297 pesos. Industrial y hotelero, incremento mensual 341 pesos. Espacios públicos 151 pesos. Como podemos apreciar en los puntos anteriores, estos incrementos llamados ajustes tienden cada vez a ser más invasivos para la economía de cualquier familia o empresa. Sin embargo, las quejas de la ciudadanía ante problemas como escasez, fuga, bacheo o abastecimiento cuando hay alguna obra en construcción nos llevan a la conclusión que aumentar el costo a la tarifa es una medida que no ha funcionado para resolver los déficits operativos y financieros de la GIAPAS. Lo anterior, sin tomar en consideración los reclamos de incontables usuarios quienes han evidenciado errores graves en la lectura y cobro, mismos que no corresponden a la anterior tabla. En todo este contexto resulta claro y predominante la necesidad de que el Poder Legislativo, en el uso de sus facultades, intervenga por conducto de un cuerpo normativo eficaz y razonable, con la intención no solo de nulificar la posibilidad del deterioro patrimonial de los ciudadanos, de las municipalidades de Guadalupe, Morelos, Betagrande y Zacatecas, sino que además en un equilibrio concientizado y pormenorizado del recurso público, recurso que debe ser adecuadamente distribuido y dirigido a las necesidades primordiales de la ciudadanía, siendo